Hola a todas y a todos. Hola amigos, Hola, Estamos de buenas. vuelta. tenemos dos Eh, invitados especiales. sí, de la última vez quedaron preguntas por contestar, preguntas más relacionadas con el mundo de la vida y la biología. Y como prometimos, hemos traído una invitada y un invitado que nos pueden ayudar un poquito más a descubrir esa pregunta. Entonces, tenemos con nosotros a José Garrido Mesa del King's College en Londres. Efectivamente. Y a Hilaria Pérsico de la Universidad de Trieste. Hilaria es estudiante de doctorado acá. Y nos pueden contar un poquito más de qué hacen ustedes en su investigación, qué hacen en el día a día, cómo los ha afectado la cuarentena. Bien. Pues Hilaria, tú primero. No, Adelante. Sí, empieza. no, por favor. Vale, yo me llamo Hilaria y vengo de Trieste, entonces soy italiana y entonces perdón si voy a hablar en español y no en español. Y vale, estoy haciendo un doctorado en genética aquí en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Trieste y me dedico a la investigación de una enfermedad genética rara que se llama anemia de Fanconi y que el problema está en la reparación del ADN y entonces las mutaciones en algunos genes comportan el mal funcionamiento de la reparación y las personas que tienen esta enfermedad tienen muchísimos problemas con el sangre y con el desarrollo de tumores y así. Y ¿Qué haces en tu día a día de investigación? ¿Qué haces? ¿Trabajo de laboratorio, supongo? ¿Vas al hospital? sí, cada día voy al hospital y vale, lo que tengo que hacer es hacer experimentos o análisis para entender las mutaciones que están en los genes de los pacientes y vale, intentar de entender el efecto de las mutaciones, entonces el efecto en el ADN, después en el ARN y al final en las proteínas y intentar de encontrar una solución y una diagnosis más o menos. ¿Y qué estudiaste tú? Vale, yo estudié, antes he estudiado, porque el sistema escolar italiano es un poquito diferente, y entonces hice espera, ¿cómo se llama? Antes del máster está no me acuerdo cómo se llama. Licenciatura. O bueno, grado ahora. Grado. El grado. Ok, vale, hice un grado en biotecnologías, después el máster en genómica funcional, que vale, es más centrado sobre el genoma, entonces el ADN, genética y cosas así. Y ahora estoy haciendo el doctorado en genética. ¿Y tú, Pepe? Pues José. yo estoy en Granada, en la Universidad de Granada. Estudié allí farmacia y bioquímica. Y luego hice el máster ya en farmacia más aplicada a atención farmacéutica y el doctorado en farmacología. En concreto en la inflamación, en cómo tratar con diferentes moléculas antiinflamatorias, pues en particular la enfermedad inflamatoria intestinal, es lo que trabajaba mi grupo. Y ya terminé, eso fue en 2017 terminé, y desde entonces pues me vine a Londres y estuve trabajando también, primero en la Queen Mary, en la Universidad Queen Mary, en inflamación también, con unas moléculas nuevas que se han empezado a descubrir, que son, al contrario que las moléculas que crean la inflamación, las moléculas que la resuelven. ¿Vale? El efecto de la proresolución. Y ya ahí terminé justo al principio de lo de la pandemia del coronavirus, pues unos meses antes justo acaba de cambiar de trabajo y era ya ahora un poco más, también tiene un poco de inflamación, pero, o sea, en patología de inflamación, pero aplicado a la genética. Ver un poco cuáles son las alteraciones genéticas que predisponen a esas patologías. Y eso es un poco, y ya pues nada, empecé 2 meses y al poco cerraron, así que ahora mucho trabajo de ordenador, aprender nuevos programas para analizar las secuencias, etcétera. Normalmente yo he trabajado más de laboratorio, pero ahora ya en este nuevo trabajo tiene mucha parte de bioinformática. Chulo. Y eso es todo. Muy chulo. Difícil. Difícil, sí. Como todo lo que vale la pena. Complejo. Muy bien, pues si queréis, os planteamos ahora algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes y bueno, pues ya nos vais contando qué podéis decirnos de ellas, ¿vale? Uh-huh.
Vale. La primera pregunta que nos hicieron fue: ¿cuáles son las diferencias más importantes entre ADN y ARN? Venga, pues esa me la quedo yo. Os voy a compartir, que he preparado una pequeña diapositiva. Muy bien. Pues bueno, la diferencia entre ADN y ARN, bueno, lo primero el nombre, ADN viene de ácido desoxirribonucleico y ARN de ácido ribonucleico. Entonces, como veis ya por el nombre se parece bastante. Son las moléculas que transmiten la información genética y ambas tienen un poco esa función. La diferencia es que estos son cadenas de polímeros, ¿de acuerdo? En los que, como veis, el ADN se forma de una molécula de azúcar, que sería una pentosa, al que se le une en un lado la base, que sería la letra que transmite esa información genética, ¿vale? Puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Y por el otro lado, una molécula fosfato, que sería lo que daría el concepto de ácido. Entonces, en función de esa molécula de pentosa, ¿vale? Puede tener en el grupo del carbón que forma ese azúcar, esta molécula pentosa viene de que tiene 5 carbonos, ¿vale? Y entonces en el carbono 2 que forma esta molécula puede haber un grupo hidroxilo, que es lo que pasaría en el ácido ribonucleico, ¿de acuerdo? En el ARN tiene un grupo alcohol en este carbono 2, mientras que en el ADN este azúcar solo tiene un grupo hidrógeno. Esto hace que ese grupo, el grupo de hidrógeno, es mucho más estable. Entonces, esta molécula no tiene tanta reactividad como el grupo hidroxilo del ARN. Entonces, esta agrupación, que sería de nucleótidos, se forma una cadena, como veis, a la izquierda, en la que se van agrupando diferentes secuencias de estas bases A, T, C o G. Entonces, debido a este cambio del grupo hidroxilo, el ARN es bastante menos estable, porque ese grupo que debería de unir, que está libre, es más reactivo y permite esa unión con otras moléculas, con agua e interaccionar con otros tipos de estructuras biológicas, ¿vale? Y puede producirse la rotura. Luego también otra diferencia importante es que el ADN, esa cadena de nucleótidos, se junta con la otra cadena y forma una doble hélice, porque estas moléculas de los diferentes nucleótidos, que son las letras, ¿vale? Tienen grupos también hidrógenos y oxígenos que forman una especie de puente y se estabilizan. Entonces, como veis, siempre hay una complementariedad. A la A se le une una T y a la C se le une una G. Y de esta forma se forma esa doble cadena que va girando por la posición de las moléculas y se forma esa doble hélice. Eso también estabiliza mucho la molécula. Mientras que el ARN en general, aunque también puede formar esa cadena, y es muy importante porque es la forma en la que se copia, esos grupos sí estarían libres y también predispone a que tenga más reactividad. Y luego otra pequeña diferencia es que en el ADN, ¿vale? Tenemos estas 4 letras que he dicho, A, T, C, G, mientras que en el ARN la T, la timina, se sustituye por un uracilo. Que esto, la verdad es que no es simplemente una cuestión que cambia una molécula cambia por otra, pero son muy similares. Entonces, esto es importante por el objetivo, ¿vale? Que diferencia estas moléculas. El ADN, en los seres vivos que habitan este planeta, están todos compuestos, su material genético, su información, por ADN, mientras que el ARN sería como una especie de molécula temporal o mensaje temporal que envía esa información genética para que la célula trabaje con ella. Entonces sería como si tuviéramos un libro de instrucciones muy grande, ¿vale? Y ese libro de instrucciones pues contiene, pues el mensaje podría ser, en el caso de la pandemia de coronavirus, pues ponerse la mascarilla. Pero claro, ese mensaje, ponerse la mascarilla, que es muy sencillo y sí puede ir en la molécula de ARN, tiene muchos condicionantes y muchas normas que lo regulan. Pues ponerse la mascarilla cuando viajes en transporte público, no ponérsela cuando estés en tu casa o con tu núcleo de familia. Entonces, todo eso hace que el ADN sea mucho más grande, tenga mucha más información, pero luego el mensaje sale de forma más corta en esta molécula de ARN. Y esa molécula de ARN es la que luego finalmente genera la proteína, que es la que cumple más esa función biológica. Entonces, esa sería un poco la diferencia. Luego hay muchos tipos, esto ya un poco por extenderme. Para que esto sea más estable, el ADN además, esa cadena muy larga, luego se enrolla alrededor de pequeñas proteínas, que serían los nucleosomas, se llaman. Es como una especie de ovillo, y esos ovillos se van agrupando entre ellos y forman la cromatina. Porque esta cadena, si fuera de larga como es, serían miles y miles de kilómetros, y eso dentro de una célula que es súper pequeña, microscópica, pues no cabe.
Entonces, esta molécula de cromatina luego se sigue enrollando en el momento en que la célula se divide para compactarse más y formar una unidad que se llama cromosoma, que es los diferentes paquetes de información que tiene nuestro ADN. Por hacer una similitud con el ARN, como hemos dicho, es ese tipo de molécula, pero hay muchos tipos de ARN. Uno es el mensajero, que es el que transmite esa información, pero para que veáis un poco la dimensión de este sistema de expresar la información, pues esta información luego tiene que codificarse a proteínas. Y hay unas moléculas de ARN que se llama ARN de transferencia, que lo que hace es dar este código, ¿vale? Transcribir esa información para que pueda entender la célula a proteínas. Entonces, cada 3 bases de ADN, cada 3 letras, te da un aminoácido. Entonces hay una serie de ARN de transferencia que te codifican esa información de ARN o ADN a proteína. Luego, la propia maquinaria, la propia proteína que traduce esa información del mensajero, también está compuesta por ARN y de hecho el ARN el que se encarga de hacer esa unión entre los diferentes aminoácidos. Y ese sería el ARN ribosomal. Y luego, una cosa que me parece a mí fascinante es que también hay mensajes que bloquean el mensaje, que serían los ARN de interferencia. Entonces son pequeñas moléculas que se pueden unir a nuestro ARN mensajero, a nuestro mensaje, y lo bloquean para regular cuando la célula necesita, pues, un poco contradecirse de lo que ya ha dicho. Ha dicho un mensaje, pero luego por algún motivo ese mensaje necesita ser modulado y genera esos ARN de interferencia para bloquear ese mensaje y que no se exprese la proteína, que es la que lleva la función. Y esto es un poco lo que cumpliría esta función, esta diferencia de funciones entre el ADN, que sería un poco más la guía de instrucciones de la célula en completo, y luego el ARN mensajero, ARN de los otros tipos, que son los que se encargan de esa expresión del mensaje. Entonces, el ARN, digamos, es como la instrucción clara, es decir, lo que necesita saber la célula, y ya está. Mientras que el ADN es como toda la letra pequeña, ¿no? Que puede haber. Efectivamente. Efectivamente. ¿Y el ARN se puede encontrar en cualquier lugar de la célula? O sea, en el citoplasma, da la vuelta por ahí. No, eso es muy, muy importante. El ARN, bueno, se crea en el núcleo de la célula, pero luego sale al citoplasma, que es donde se produce la proteína y se produce su función. Mientras que el ADN siempre está en el núcleo. Esa es una diferencia también muy importante. El ARN, al ser más pequeño, sí viaja del núcleo afuera, llevando ese mensaje, mientras que el ADN, para mantener protegida esa información original, está en el núcleo de la célula. Tenemos también una pregunta un poquitito más relacionada con este mensaje, con este proceso de copiado, de transcripción. Nos habían preguntado cuáles de estas cadenas de las que mencionaste tú, Pepe, de ARN, son más estables y cómo funciona el mecanismo de autocorrección cuando hay errores en la copia durante la duplicación del ADN. Vale, voy a contestarla yo entonces. Y la pregunta era si es más estable el ADN o el ARN. Y vale, como ya explicó José, ADN y ARN son moléculas que tienen una estructura bastante parecida, pero el ADN es químicamente más estable del ARN debido a las distintas estructuras químicas de los azúcares que los forman. Vale, un momentito solamente. Ok, esta es la estructura química del ADN y del ARN. Y, vale, la ribosa, que es el azúcar del ARN, tiene este grupo químico aquí, que se llama grupo hidroxilo, como ya explicó, hidroxilo, perdón, esto no lo sé, hidroxile en italiano, aquí, que está unido al carbono 2, mientras la deoxirribosa no lo tiene. Y en particulares condiciones químicas, el grupo hidroxilo en posición 2 puede formar un nuevo enlace con el grupo fosfato de la cadena principal del ARN, y esto puede provocar una ruptura del ARN. Y además, el grupo hidroxilo puede formar nuevos enlaces con el grupo hidroxilo de otra molécula de azúcar, de otra molécula de azúcar del ARN, haciendo la estructura del ARN menos rígida en comparación con la del ADN.
Y la mayor estabilidad del ADN en comparación con la del ARN, es una de las razones por las cuales el ADN es la molécula principal para proveer la información genética entre las células, o dicho de otra manera, porque la evolución favoreció un mundo de ADN frente a un mundo de ARN. Y vale, la segunda pregunta, que es más complicada, y vale, es ¿cómo funciona el mecanismo de autocorrección durante la duplicación del ADN? Que es vale, que es bastante dura como pregunta. En primer lugar, la duplicación o la replicación es el proceso que permite al ADN de hacer copia de sí mismo, así que la información genética se transfiera de una célula a las que resultan de su proliferación de generación en generación. Pero dado que la duplicación no es un proceso perfecto y durante su desarrollo se pueden producir algunos errores, cada célula cuenta con mecanismos de reparación que permiten de copiar con precisión y proteger la información genética. Y entre estos mecanismos está incluido el mecanismo de autocorrección o el mecanismo de de corrección de las pruebas del enzima ADN polimerasa. Y este enzima, que aquí es el corazón de toda la maquinaria de replicación, permite de producir una nueva cadena, aquí, de ADN a través de la incorporación de nuevos nucleótidos. Y antes de que se agregue otro nucleótido, verifica si el nucleótido agregado antes es correcto. Si es así, la polimerasa agrega el siguiente nucleótido. De lo contrario, lo que hará es romper la unión del nucleótido que agregó a la cadena y reemplazarlo con otro nucleótido que es lo correcto, antes de continuar. Y por lo tanto, se puede decir que el ADN polimerasa tiene una verdadera actividad de corrección de la prueba de su trabajo. Qué fuerte, ¿no? O sea, es capaz de corregir, o sea, de cuando ha habido un error, corregirlo Sí, y continuar antes de continuar con la replicación. Exacto, cuando agrega un nucleótido, vale, es un poquito como si se para y es como si estuviera pensando, vale, ¿hice la cosa correcta o no? Quizás no, y lo quita. Y después añada otro nucleótido que es lo correcto. Pero claro que en esta manera puede corregir algunos errores, pero puede pasar también que cree que el nucleótido que añadió es lo correcto, pero no lo es. Y, vale, por suerte hay otros mecanismos adentro de la célula que pueden encontrar este error y solucionarlo. Si no lo van a solucionar, lo que pasa es que se pueden crear algunas mutaciones que están a la base de algunas enfermedades, que son las que estudiamos también yo y José. Perdón, José y yo, que es más educado. Y, así, entonces sí. Pero, no sé, igual esta duda es medio técnica, pero yo tenía la impresión de que, o sea, las bases pueden ir en correspondencia nada más una con la otra. O sea, el hecho de que si pones una base que no debería ir ahí, el error no es nada más como químico, de decir estos no tienen los pares necesarios para embonar, o... Vale, lo que pasa es que hay... Vale, he quitado una parte porque si no hubiera hecho la respuesta demasiado larga, pero sí, lo que pasa es que cuando a la replicación del ADN, cuando el ADN tiene que hacer una copia de sí mismo, lo que pasa es que la doble hélice del ADN se separa y se utiliza solamente una cadena de ADN y se hace como una copia, pero el complementar de... Vale, ¿cómo? El complementario, sí. Vale, el complementario. Entonces, no lo sé, por ejemplo, si hay una adenina, el complementario de la adenina es la timina. Y estas son las bases azotadas. Y si hay una citosina, vale, una guanina. Y así. Y este es un primer nivel de corrección. Entonces, este lance químico tiene que estar respetado. Pero puede pasar que no está respetado. Y entonces, la ADN polimerasa va a encontrar este problema y va a quitar otro nucleótido y así. Y has dicho que cuando no se corrige un error puede dar lugar a enfermedades, ¿no? Pero puede pasar que haya
errores que no pase nada? Es decir, bueno, como hemos visto, ¿no? Las cadenas son súper largas. Hay un montón de bases. Puede ser que haya una base, o sea, ¿existe un número de bases que sabemos que son incorrectas pero no pasa nada? ¿O a la mínima que haya una ya se va al traste? No. Vale, dado que hay muchísimas bases, nucleótidos y así, lo que pasa es que algunas variaciones, vale, es que en general cuando hay un cambio de las bases se habla de variación y una variación puede tener un sentido bueno, entonces no pasa nada. Y esto es lo que pasa también en la población normal, así que en un sitio del ADN hay una timina, no lo sé, por ejemplo, Uriel puede tener una timina, yo puedo tener una citosina y nada va a pasar. Y esto se llaman polimorfismos y es algo natural que pasa. Y, pero, espera que me estoy olvidando. Pero entonces sí, lo que puede pasar es que hay diferencias en la misma posición, puedes encontrar otras bases y diferencias que vienen aceptadas. Ajá. Pero claro que después y no producen ningún efecto. O también hay algunas, sí, vale, no producen ningún efecto. Pero claro que en algunas posiciones también una pequeña diferencia puede provocar una enfermedad. Ajá. Porque hay algunas partes del ADN que están más conservadas, mientras otras menos conservadas. Y después, claro, como enseñó José, eso se refleja en el ARN y después en las proteínas también. Es como una cascada de efectos. Sí. Hay una cosa muy importante que es que, claro, como el ADN es muy grande, realmente la información que luego se transcribe a mensajero y luego a proteína, a lo mejor es un 1% del ADN. De toda la información que hay, solo hay un 1% que luego sale a proteína. Entonces hay muchas secuencias que están en mitad, que algunas, de hecho, no se sabe qué hace, se pensaba que no hacían nada, pero sí, a veces sí se ve que son secuencias de regulación. Entonces, claro, depende de dónde caiga esa mutación. Para que la mutación te dé un efecto directo en el mensajero, tiene que caer en la secuencia de un gen que codifica esa proteína. Pero luego también puede ser que haya mutaciones que se llama que son silenciosas, porque a lo mejor lo que decía del ARN transferente, es decir, cada 3 letras te genera un aminoácido, pero cada aminoácido no tiene una secuencia de 3 letras única, y a veces aminoácidos que les valen 3 tipos de secuencias diferentes. Entonces puede que una mutación te cambie una de las secuencias de tres ácidos nucleicos, ¿no? De 3 nucleótidos, perdón, una secuencia de 3 letras por otra que te da el resultado el mismo aminoácido. Entonces, esa mutación no tendría ninguna consecuencia. Si te cambia el aminoácido, sí, porque entonces la proteína, pues donde aquí tenía un grupo que hacía una función, pues a lo mejor ya no lo tiene. Entonces, hay mucha variación genética, pero no toda da lugar a enfermedades o a evolución positiva, a superpoderes. Es lo que estoy esperando yo, alguna mutación de él. Y luego eso, si las mutaciones, si caen en otras zonas del ADN que no sean genes, pues a lo mejor no tienen el mismo efecto. Si caen en secuencias que regulan la expresión de esos genes, entonces sí, puede que se expresen más o menos. Pero la proteína que se expresa es normal. Sin embargo, tener más o menos, pues puede causar alguna enfermedad. Y algo divertido es que la parte del ADN que se pensaba que no tenía ningún efecto, ninguna importancia o actividad, se llamaba ADN basura. Porque de hecho era basura y ya está. Claro. Pero al final entendieron que no es exactamente así. No, hay muchas cosas que es como, bueno, los científicos no lo entendemos, entonces, esto no es Materia oscura, materia oscura. Exacto. Vale, el ADN basura es un poco la materia oscura, entonces no se entiende. Efectivamente. En todos lados se cuecen habas. Muy bien, entonces tenemos la última pregunta, ¿verdad? Sí. Es una Penúltima. Sí, bueno. Ah, cierto. Ahorita Penúltima. hay que hablar de las plantas. Candra, de 9 años, la vez pasada nos preguntó si las plantas tenían ADN y dimos una respuesta, tal vez un poquitito, pues, de físicos que sabemos cualquier cosita sobre biología, pero ahorita que los tenemos a ustedes, nos gustaría aprovecharlos para que nos dieran una respuesta más bonita. Vale.
Entonces, la voy a dar yo, voy a intentarlo. Vale, la pregunta era si las plantas tienen ADN. Y sí, las plantas, así como todos los seres vivos y también algunos virus, tienen ADN, que es fundamental, por ejemplo, para la proliferación de las células de un organismo y entonces su crecimiento, su reproducción y cosas así. Y algunas de las evidencias más famosas de que las plantas tienen ADN son la formulación de las leyes que dieron origen a la herencia genética, que se llaman leyes de Mendel, y esto fue posible a través de los experimentos que Gregor Mendel hizo con la planta de Pisum sativum, sativum, que es una variedad de guisantes. Y después el descubrimiento de los transposones, que son secuencias móviles del ADN que todos los seres vivos tienen, y los descubrieron en el maíz, y lo descubrió la investigadora Barbara McClintock. Y al final, vale, que este es un tema un poquito más duro, otra prueba es la producción de plantas genéticamente modificadas y que pueden tener propiedades mejores o diferentes en comparación con las variedades originarias. Y por ejemplo, en la diapositiva hay una imagen de una planta genéticamente modificada de papaya. La genéticamente modificada es la de la izquierda, mientras la originaria es la de la derecha. Y de hecho, durante la década del 1990 pasó una plaga de ring spot virus, se llamaba, que asoló los cultivos de papaya en las Hawái y redució la producción de esta fruta. Pero por suerte, esta fue revitalizada a través de la introducción de una variedad transgénica de la papaya que era resistente al virus. Entonces, sí, todos los seres vivientes tienen virus. Tienen también virus, pero tienen ADN. Pues mira, ahora que ya que ha salido el tema del virus y dada las circunstancias en las que nos encontramos, cada uno que hace que estemos en casa, bueno, pues queríamos preguntarnos si nos podíais explicar un poquito más sobre eso, sobre los virus, porque bueno, hemos oído mucho de ellos, pero nos gustaría saber de expertos qué son. Pues a ver, bueno, lo que como hemos dicho a ver en algunas antes de la charla, ¿no? En los virus, claro, depende de todo lo que sabemos en ciencia, depende de lo que se ha investigado y lo que se conoce. Entonces, los virus, el problema es que los conocemos por los virus que son realmente patógenos y nos hacen daño, pero son los únicos que conocemos. Seguramente los virus son muy, muy, muy viejos y, como decía Hilaria, están en todos los seres vivos. Todos los seres vivos, muchas células tienen virus y no los conocemos porque no producen ninguna enfermedad. Entonces, realmente es un tema difícil. Entonces, a ver, bueno, yo primero voy a hacer una pequeña introducción aquí. Entonces, bueno, me voy a ir un poco filosófico con esta respuesta, ¿no? Entonces, claro, lo primero es que los virus, ¿qué son? Entonces, al principio de la historia de lo que sería la vida, ¿no? Cuando empezó, la vida no se sabe cómo empezó porque hace mucho tiempo y investigar algo tan antiguo, vosotros los físicos lo sabréis, es complejo. Porque siempre tienes que interpretar pruebas que el resultado a lo mejor depende mucho de tu interpretación más de cómo es realmente. Pero bueno, lo que sí está claro es que todo lo que sea la materia orgánica en la vida está compuesta de lo que serían lípidos, azúcares, proteínas y lo que hemos llamado pues, ADN o ARN, ¿no? El material genético. Entonces, los virus realmente son una agrupación de este material genético. No se me cambia, ahora sí. ¿Vale? Los virus son una agrupación de este material genético empaquetado en una envoltura que puede ser compuesta de proteínas, lípidos, etc. También hay secuencias de virus que se llaman viroides o viriones, que son simplemente el material genético, no lleva ninguna envoltura. Entonces, realmente esto es un sistema de transferencia de este material genético, de protegerse. Y es un poco lo que, bueno, lo que según las teorías que hay y lo que parece ser, es un poco es como un paso intermedio entre lo que sería estas moléculas sueltas y lo que luego ya serían las células que nosotros llamamos vivas. Que las primeras células que llamamos vivas pues fueron las bacterias y las arqueas, ¿vale? Este sería un poco de la evolución. Y entonces el virus es una cosa que está ahí, que decimos que no está vivo porque no tiene la capacidad de las otras células de ellas mismas
reproducirse, reproducir ese material genético, generar energía y generar los componentes que necesitan. Entonces los virus necesitan otras moléculas para hacer eso. Y entonces se valen de infectar o de entrar en otras células, como pueden ser, pues al principio lo harían con bacterias y con arqueas, y luego después cuando nuestras células surgieron, pues obviamente se adaptaron y fueron aprovechando todos los recursos que tuvieron. Pero eso realmente, en cuanto si quieres tener una concepción del virus como algo malvado, eso es un poco lo que hacemos todos los seres vivos, que es aprovechar partes de otros para generar nuestros compuestos. Y claro, si ya aprovecho unas moléculas que ya están construidas, como lo que nosotros nos comemos la comida que ya está hecha, esa materia orgánica, pues no cuesta tanto trabajo y puedes crecer más rápido y puedes evolucionar a un organismo pues, superior en la cadena alimenticia, en ese sentido. Entonces, pues por ejemplo, los virus han sido muy importantes en ese desarrollo de la vida. Y hay muchas teorías de cómo surgieron nuestras células, porque al principio pues, estaban estas células iniciales que también eran pues, una membrana lipídica, parte del material genético suelto dentro, ¿no? Y proteínas. Pero no tenían la estructura que tienen nuestras células, que tienen núcleo, donde empaqueta dentro el ADN, que está protegido, y otras maquinarias para producir energía y valerse por ella misma. Entonces, una de las teorías fue una asociación entre diferentes organismos, ¿vale? Que sería la simbiosis, en la que una célula arquea se comía una bacteria y esa bacteria tenía la capacidad de producir energía. Y así se generaron lo que son mitocondrias, que es nuestra fábrica energética dentro de la célula, ¿vale? Entonces, pues tenemos nuestra célula, se comió a otra y se generó esa mitocondria, esa maquinaria energética dentro de la célula. Pero, por ejemplo, también hay teorías que dicen que el núcleo de nuestras células tiene muchas similitudes con lo que sería la envoltura de los virus. Y de hecho, por ejemplo, tanto las arqueas como las bacterias, su material genético es una cadena de ADN, pero que está cerrada. ¿De acuerdo? Mientras que el material genético en nuestras células es una molécula sencilla, que es como pasa en los virus. Entonces, también se cree que podría ser que los virus intervinieron un poco y formaron nuestro núcleo de la célula. Y de hecho, cuando han analizado el material genético que tenemos nosotros, hay un 8% de secuencias que, como ha dicho antes Hilaria, son los transposones, que se cree que derivan de virus. Entonces, realmente nosotros somos un 8% virus. Entonces, claro, decir que el virus es un organismo malvado, a mí me choca un poco filosóficamente, porque realmente en la naturaleza no hay cosas buenas o malas. Hay organismos que van evolucionando y van haciendo lo que pueden para... Lo que sí está claro, lo que es muy malvado es el material genético, porque su único objetivo es duplicarse. El material genético es lo que se vale de todos los recursos que ve alrededor para duplicarse. Pero eso también lo hacemos los humanos. Nos aprovechamos de todos los recursos que tenemos alrededor para conseguir duplicarnos y sobrevivir y crecer. Entonces, claro, los virus como relación que hacen, en lugar de beneficiarse uno de otro, que sea parasitar, ¿no? Utilizar todos los recursos de la célula para fabricar más virus, pues claro, nosotros lo vemos desde un punto negativo, ¿no? De un punto malvado, pero realmente que el virus sea malvado, el virus no es malvado, el virus hace pues lo que puede. Lo que puede con lo que tiene, ¿no? Efectivamente. Nosotros. Vale, que la verdad es que los virus se aprovechan de nosotros, pero también nosotros, investigadores, aprovechamos de los virus. Esta es la verdad. Porque, por ejemplo, podemos utilizar la estructura de los virus y algunas de las propiedades de infección que tienen para añadir podemos utilizarlas para introducir algunas partes que nos interesan, algunas partes del ADN y así, y utilizar esa estructura para cambiar algo en algunas células de interés. Así que al final, sí, vale, que así como ellos se aprovechan de nosotros, nosotros hacemos lo mismo. O sea que se pueden, digamos, en el laboratorio se pueden usar los virus para, digamos, como herramienta para hacer modificaciones. Sí, claro. Exacto, sí. Claro, Perdona si no me explico muy bien, pero sí. Sí, no, eso es que realmente es lo que le decía, el virus es un mecanismo de transferir ese material genético. Entonces eso en el laboratorio se hace muchísimo, precisamente cuando quieres modificar alguna célula, pues para añadir un material genético nuevo que te produzca un efecto que es el que estás buscando. Y eso se está utilizando mucho ahora en cáncer para producir células que atacan a otras células en concreto o dirigir un virus en concreto a una célula cancerosa y matarla.
Claro, yo es que Ahí, esa clase de mecanismos siempre la había oído con las nanopartículas, que era lo que yo hice en mi tesis, siempre intentar coger una nanopartícula, rellenarla de lo que te de- interesaba y llevarla a algún sitio, pero nunca había pensado que ya había mecanismos en la naturaleza que se podían usar con ese fin, ¿no? claro. De hecho, lo de las nanopartículas yo creo que es un poco posterior para también, hombre, claro, el virus te permite llevar ese material genético, pero también está diseñado un poco para atacar la célula. Entonces siempre hay un riesgo de infección o que algo salga mal, mientras que si tú lo diseñas, pues en principio lo controlas más. Pero claro, por muy buena que sea una nanopartícula, no es tan buena a lo mejor como un virus que lleva millones de años evolucionando para hacer eso. Claro, perfeccionando el mecanismo Pero de claro, entonces, Sí, o también en genética, lo que hacía yo, por ejemplo, vale, voy a intentar explicarlo de manera un poco sencilla, pero vale, lo que hacía yo en el laboratorio era, vale, yo tenía que entender cuál era el gen mutado en algunas células de pacientes que tenía. Así que lo que hacía era crear los virus en el laboratorio, pero en manera muy controlada y no para, no sé, como intentar dominar el mundo, cosas así, pero de manera muy controlada. Y como crear los virus y después permitir que ellos permitir contagiar las células de los pacientes para introducir lo que yo había puesto adentro de los virus, que eran partes de ADN normal, para ver cuál era el gen mutado en estas células. Así que los estaba utilizando un poquito en esta manera. Qué interesante. Estupendo. Bueno, Pepe, ¿puedes quitar la pantalla? ay, perdón. No me daba. Sí. ¿Ya lo he quitado? Sí. Sí, sí, Ya estamos todos, con nuestras hermosas sí. caritas. Volvemos. Muy bien. Que, bueno, hasta aquí por hoy, ¿no? ¿Sí? Si oyendo todas estas interesantísimas respuestas se les ocurre algo más, pueden escribirnos, pueden dejarnos abajo en los comentarios alguna otra pregunta y pues si a Hilaria y a Pepe no les asustó mucho esto de la cámara, probablemente los tendremos de invitados de Venimos. nuevo. Muy bien. Claro que Vale. sí. Un Muchísimas placer. gracias por Muchas Muchas gracias, gracias. muchachos. A Muchas gracias. vosotros. Hasta luego. Adiós. Vale. Chao. Chao, gracias. Chao.